Buen día, estaré detallando este cuadro sinóptico del que íbamos a hablar en Zoom. Básicamente es para hacer un repaso de lo dado hasta aquí. Esto ustedes lo pueden ampliar con lo que yo ya les di de los temas dados. Aquí yo le hago un resumen y un pantallazo para tener más en claro. Nutrición y dietética, estábamos hablando sobre la situación nutricional de Argentina, donde se ven tres tipos de desnutrición, teniendo en cuenta aquí el tiempo. Hablamos de aguda, eh, es una desnutrición a corto tiempo, en poco tiempo, donde hay un inadecuado peso para la talla. El niño perdió peso para la talla que tiene, se lo ve delgado. Tenemos también la desnutrición crónica, donde hay una inadecuada talla para la edad. Ya no solo perdió peso, sino que ya dejó de crecer. O sea que tiene una talla más baja para la edad que tiene. Y desnutrición oculta, falta algún nutriente, por más que oculta porque no se ve a simple vista. Por ejemplo, el niño está rellenito, gordito, cachetón, pero tiene una desnutrición oculta donde le falta hierro y está anémico, o le falta proteínas, tal vez está gordito, rellenito porque consume mucho pan, harina, fideos, pero no come proteínas, entonces le está faltando proteína. Por eso es oculta, porque a simple vista no se ve, pero le falta algún nutriente, en especial las vitaminas y minerales y proteínas. Tenemos la malnutrición por exceso, donde aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad, donde la obesidad, hay otras más, ustedes pueden de todo esto desarrollar más con lo que yo les di. Donde la obesidad es el factor desencadenante de esas enfermedades, es el factor de riesgo predominante. Como se sabe, ya no es la obesidad una cuestión estética, sino más bien de salud, donde es un factor de riesgo para la salud. Tenemos diversos conceptos también donde yo al lado le pongo una palabra clave que después eso me ayuda a acordar cómo es el concepto. Por ejemplo, la nutrición sabemos que es un proceso y de ahí sigue el concepto, pero básicamente es un proceso. Los nutrientes son sustancias, ya no es un proceso, son sustancias. Alimento, producto alimenticio, donde la palabra clave es que es un producto de manipulación industrial. Alimento protector, alimentos protectores donde la cantidad y calidad de un nutriente hace que sea un alimento protector. Alimento fuente, donde la cantidad mayor de un nutriente lo caracteriza, por ejemplo, el hierro. Un alimento fuente podría ser las carnes, porque el alimento fuente también debe ser consumido en la mayoría de la población. Nunca un alimento fuente puede ser, por ejemplo, un chocolate, donde la gente no consume todos los días chocolate. No es algo generalizado. Son poca gente los que todos los días comen un chocolate. O sea, no puede ser un alimento fuente algo que no se consume habitualmente y por la mayoría de la población. Sí lo es la carne, por ejemplo. La mayoría de los platos tienen carne todos los días. Alimento enriquecido, la palabra clave es que es obligatorio. Hay una ley donde el gobierno obliga a la industria a enriquecer los alimentos también que mayormente se consumen. Por ejemplo, un alimento enriquecido, la harina, por ejemplo, enriquecido en hierro. No puede ser un alimento enriquecido de forma obligatoria, por ejemplo, una golosina. No, porque no es de consumo habitual y en toda la población. Tiene que ser algo que en toda la población y en la mayoría de la población lo consuma. La harina, con la harina se hace de todo en el hogar, entonces por eso tiene que ser enriquecido. Y el alimento fortificado no es obligatorio, pero la industria lo adiciona igual para vender más el producto como una estrategia de marketing. Entonces le pone, por ejemplo, enriquecido en vitamina C y venden más el producto.
Los nutrientes se clasifican en micronutrientes y macronutrientes dependiendo las necesidades diarias. Hablamos de micro en pequeño. Ahí ya ustedes tienen que descifrar también cuando hablamos de micro, poquito, macro, mucho. Micro, menos de 100 gramos por día y que en mayoría de los casos se expresa en miligramos. Y macronutrientes, más de 100 gramos por día, como es el caso de los hidratos de carbono. Son necesarios en 100 gramos o más por día. Los carbohidratos también los pueden conocer bajo el nombre de hidratos de carbono, sacáridos, azúcares. Por eso en la etiqueta nutricional ustedes pueden ver distintos nombres para qué significa lo mismo. ¿Cuál es la función de los hidratos de carbono cuando los consumimos? Cumple la función energética porque el producto final de los hidratos de carbono es la glucosa. En la digestión se desdobla como producto final en glucosa. Eso recuérdenlo bien. Y esta glucosa es la energía necesaria de todas las células del cuerpo, de tejidos y de órganos. Sí o sí necesitamos de glucosa. Es muy importante porque entrega la energía que necesita nuestra célula, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y tenemos dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos. Y estas palabras también ya los describen. Simple, ¿por qué? Porque en su estructura química interna es sencillo de descomponer, es simple. En la digestión es fácil de digerir. Y pasan rápidamente al torrente sanguíneo, porque es simple de digerir, de desglosar o de desdoblar. Simple su estructura química. Entonces pasan rápidamente al torrente sanguíneo y muchas veces hacen picos de glucemia, es decir, elevan la glucosa en sangre rápidamente. Y allí hay que poner mucho cuidado en casos de diabetes, por ejemplo. Entonces eso hay que moderar porque me puede producir picos de glucemia, que no es para nada saludable. Tenemos dos tipos, los naturales, que naturalmente los encontramos en miel, azúcar de caña, azúcar de remolacha, lácteos, frutas. Por ejemplo, la fruta no puede ser de consumo libre en una persona con diabetes porque tiene el azúcar natural de la fruta, que me pueden elevar mucho el azúcar en sangre. Muchas veces los diabéticos se confían, o las personas en general se confían, de que porque es natural no me va a hacer mal o no me va a elevar el azúcar en sangre. No, los alimentos naturales ya vienen también con azúcar, por ejemplo. Los lácteos, el azúcar de los lácteos es la lactosa. El azúcar de las frutas son las fructosas y así. Y que me elevan en sangre rápidamente. Por eso tiene que ser moderado y por porciones ese consumo. Después tenemos los hidratos de carbono simples procesados, o sea que lo produce la industria. Como jugos, gaseosas, tortas, postre y todo lo que ustedes las golosinas, las galletitas. Eso hay que moderar y bajar el consumo de estos alimentos. Y hay que mejor hacer hincapié en los hidratos de carbono complejos que son más saludables. La misma palabra complejo los describe. Complejos. Su estructura interna es compleja. Por lo tanto, su digestión va a ser más compleja y más lenta. Por lo tanto, va a pasar en sangre lentamente la glucosa. Va como de a poquito en cuotas me va entregando la energía. No me va a hacer picos de glucemia. Va de poco en poco entregándome energía a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tienen más fibra y tienen almidón. Por ejemplo, papa, batata, mandioca, choclo, pastas, panes, legumbres como poroto, lenteja, garbanzos, arroz en especial, el arroz integral, polenta. Tampoco debo consumir 2 o 3 platos de esto, pero puedo consumir un poco más que los simples. Entre lo simple y lo complejo podemos hacer una analogía de, por ejemplo, el simple es una fogata hecha con hojas secas, que los prendés y a los segundos ya se consumió todo. Es rapidísimo el consumo.
el fuego, se consume y se apaga rápido. Y el hidrato de carbono complejo podría ser una fogata con una buena leña dura, por ejemplo, un quebracho o algo así, cosa que permanece el fuego en el tiempo y poco a poco se va consumiendo la leña, poco a poco me va entregando el calor. Así, esas dos diferencias. Después, otros de los macronutrientes son las proteínas, que tienen la función plástica y estructural, es decir, generar y reconstituir tejidos. Por ejemplo, regenerar en caso de desgaste, en caso de lastimadura, en caso de ser operada la persona con una intervención quirúrgica, donde tenemos que regenerar eso dañado, eso lastimado. Y crear aquellos nuevos, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, donde crean en su interior una nueva persona, se crea otra vez el tejido. Esa es la función de las proteínas, regenerar y crear tejidos. Y en la digestión final, las proteínas terminan siendo aminoácidos, donde están en alimentos de origen animal principalmente, como carnes, huevos, lácteos, frutos secos, como almendras, nueces, maní, y la combinación también de legumbres y cereales como arroz y lenteja, porque hay muchas personas que no comen carne o no comen productos de origen animal, como en el tema de vegetarianos, veganos. Entonces se la tienen que inventar de otra forma, consumir eh, las proteínas. Una de las formas es combinar una parte de legumbre y otra parte de cereal, otra parte también puede ser de semillas, frutos secos, hacer ciertas combinaciones, por ejemplo, cereales con leche vegetal, como por ejemplo leche de coco, leche de almendra. Si bien ya es más cara esta alimentación y es más rebuscada. Otro de los macronutrientes son las grasas, que también cumplen una función energética, pero es menos importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar el cuerpo usa a la glucosa, a los hidratos de carbono y a la glucosa como energía. Es necesaria la glucosa como energía. Y en segundo lugar, o menos importante, aparecen las grasas. Menos importante. Terminan siendo ácidos grasos en la digestión. Tenemos tres tipos, que son las grasas saturadas. Como la misma palabra lo dice, ustedes ya tienen que analizar lo que dice la palabra muchas veces. Eso da puntapié a que ustedes puedan desarrollar el tema sin tanta memorización. Grasa saturada, ¿qué quiere decir saturada? Que ya no cabe otra cosa, que ya no hay, está saturado internamente. Aquí ven, a ver, con el cursor les voy a hacer, le puse el dibujito de cómo son las grasas saturadas. En su estructura interna no hay dobles enlaces para poder combinarse con otras sustancias. Por eso, porque está saturado, no hay lugar. No hay lugar para combinarse con otras sustancias. Y esa es una cualidad que las hace perjudicial para la salud, que no son saludables. Esa cualidad de no tener doble enlace las hace perjudicial para la salud. Están básicamente en alimentos de origen animal, por ejemplo, piel de pollo, piel de cerdo, grasa de vaca, grasa de diversos animales, manteca, crema y todas las cosas que se elabora con eso. Y alimentos procesados, por ejemplo, los fiambres, los chacinados, los embutidos, toda esa materia grasa que se ve entre las carnes, todo eso tienen grasa saturada. ¿Cuál es el efecto sobre la salud de las grasas saturadas? Y esto lo tienen que saber bien. Las diferencias, dónde están. Y los efectos sobre la salud lo tienen que saber bien. Aumenta el colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque viene a ser como una materia prima para fabricar colesterol. Por eso se aumenta el colesterol en sangre, porque las grasas saturadas fabrican colesterol. Es como una materia prima. Y tienen también un efecto trombogénico, es decir, forman trombos, forman coágulos, porque este colesterol aumentado en sangre se acumula en las arterias y se inflama, y cuando hay una inflamación se produce un coagulito y es el trombo, digamos. Por eso es el efecto trombogénico.
y por eso también producen infartos, accidentes cerebrovasculares. Tenemos las grasas monoinsaturadas. Aquí ya la palabra mono dice una cosa, que tienen un doble enlace, monoinsaturadas. Tienen un doble enlace con la que le da posibilidad de unirse a otras moléculas y esto le hace una cualidad un poco más saludable. Tenemos dos tipos. Los tipos cis, o vendría a ser el omega 9, que lo podemos encontrar en aceites, oliva, canola, soja, maní, girasol, por modificación genética de alto oleico, frutos secos, en especial maní y almendras, aceitunas y yema de huevo. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Que bajan o disminuyen el colesterol total y las LDL, que son el colesterol malo, el que se pega en las arterias. El LDL siempre es malo, sin disminuir las HDL, que son las buenas, que sacan el colesterol del cuerpo y las eliminamos por heces. Esas son las grandes diferencias de LDL y HDL. LDL lleva el colesterol a las arterias y se pega, y las HDL las saca de circulación, las lleva al hígado, al líquido biliar y los elimina por heces, volcándolos en el intestino. Entonces tiene un efecto cardioprotector este omega 9. Protege, ¿por qué? Porque saca todo el colesterol de la sangre. Pero dentro de estas monoinsaturadas también tenemos las grasas trans, que son muy perjudiciales por la salud. Aquí yo lo puse en rojo, muy perjudiciales para la salud. ¿Cuál es la diferencia entre cis y trans? Aquí pueden ver, es la forma en la que están en su estructura química. Por ejemplo, los carbonos, están los carbonos y aquí está el doble enlace. ¿Se acuerdan que el monoinsaturado tiene un doble enlace? Aquí está el doble enlace y los hidrógenos están de un mismo lado. Esa es la forma cis, que es saludable. Sin embargo, la forma trans, el doble enlace está aquí y un hidrógeno está arriba y un hidrógeno abajo. Es decir, está como dispar. En la configuración interna está dispar, uno arriba y uno abajo. Y esa cualidad la hace muy perjudicial para la salud, muy perjudicial. Y esto hay que bajar o mínimo indispensable o nada, digamos, en la alimentación. ¿Dónde lo podemos encontrar? En alimentos que provienen de animales rumiantes, como por ejemplo vaca, chivo, cabra. ¿Por qué? Porque estos animales rumiantes tienen una digestión más compleja donde comen y luego regurgitan esa alimentación y la vuelven a digerir, la vuelven a masticar. Y en una parte de su estómago, en todo ese proceso más complejo, le agregan hidrógenos a los aceites. Es decir, de esa alimentación hay aceites y lo agregan hidrógeno. Ese proceso de regurgitar y hacer otra vez la digestión agrega hidrógenos a los aceites y eso lo transforma en trans. Por eso se hace hincapié a disminuir el consumo de carne de vaca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son animales rumiantes y tienen grasas entre medio de la carne que son grasas trans, que son malas. Entonces por ahí se opta más por el pescado, por el pollo o por el cerdo. Y también nos encontramos en alimentos por hidrogenación de aceites en la industria. ¿Por qué? Porque el aceite es en estado natural líquido, pero muchas veces la industria lo necesita de forma pastosa o de forma más sólida para manejar, para producir otras cosas. Por ejemplo, el relleno de las galletitas es básicamente grasas trans, es aceite hidrogenado con sabor y con colorante. Por eso es así pastosa, mantecosa, pero es aceite hidrogenado, o sea que le agregan hidrógeno y se vuelve más pastosa, se vuelve más manejable.
También están por ejemplo, en todos productos de Copetín, todos aquellos que tienen aceite, grasitas que están en paquete, en productos empaquetados, tienen grasas trans. Esto ustedes los pueden desarrollar más en el PowerPoint que yo les mandé de grasas, que está muy bien detallado eso. ¿Por qué son tan perjudiciales? Porque son altamente aterogénicas, es decir, producen taponamiento en las arterias, ese ateroma, esa placa que se acumula en las arterias, elevan mucho, son altamente aterogénicas, producen ese taponamiento. Elevan los niveles LDL, que son el colesterol malo, que hace el taponamiento, y también los triglicéridos. ¿Qué función cumplen los triglicéridos en la sangre? Cuando la tenemos muy aumentada, espesan la sangre, la hacen más viscosa. ¿Cómo puedo ejemplificar? Por ejemplo, cuando ustedes quieren volcar miel, es viscosa, es pegajosa y es espesa. Así básicamente, en muchos casos la sangre se vuelve muy espesa, muy viscosa y muy difícil para que circule. Y eso es un obstáculo, ¿no? Bueno, entonces, elevan las LDL, los triglicéridos, y hacen descender peligrosamente los niveles de HDL bueno. O sea, aumenta todo lo malo y disminuye el colesterol bueno, el que nos puede salvar. Por eso es tan malo. Aumenta todo lo malo y baja lo bueno. A poner cuidado. Después tenemos las grasas poli, habla de muchas. Poliinsaturadas, es decir, que tienen 2 o más dobles enlaces y esta cualidad lo hace muy saludable. Tenemos dos tipos, el omega 6, que lo encontramos en aceites de girasol, maíz, cártamo, soja, uva, sésamo, frutos secos, especialmente las nueces. ¿Qué hacen estas omega 6? Disminuyen el colesterol LDL y también las HDL, por eso hay que consumir con moderación. El exceso produce inflamación, por eso no hay que consumir tanto aceite de girasol, hay que consumir más aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de girasol, de maíz, produce mucha inflamación. Por eso se hace hincapié en incorporar otro tipo de aceite, no por moda ni por facha. Tenemos otro, el omega 3, que lo encontramos en pescados de mar, como por ejemplo atún, sardina, anchoa, salmón, jurel y demás. Lo que más se puede consumir acá son los productos, los pescados de mar enlatados. Ustedes en el PowerPoint van a ver mucha variedad de pescados de mar. Y mariscos. Ver cuáles ahí en el PowerPoint está muy bien detallado, son muchos, pueden elegir. Pero como estamos lejos del mar, podemos incorporar en lugar de pescados, y que son caros, incorporar semillas de chía, de lino, de sésamo, de calabaza. O sea que eso es más accesible, más económico y lo podemos encontrar más fácilmente. Entonces, no busquemos excusa de que no tenemos el pescado acá cerca o que es caro, busquemos las semillas que no son tan caras. Las semillas de chía tienen mucho omega 3 y rinde mucho y no hace falta consumir tanto tampoco. Con 2 cucharadas al día remojada en agua es muy beneficioso. También lo encontramos en tofu, que es una especie de queso elaborado con soja, y algas fermentadas como la espirulina. ¿Cuál es el efecto sobre la salud? Tiene un efecto cardioprotector porque contribuye al desarrollo cerebral. Y cardioprotector, ¿por qué? Porque controla el ritmo cardíaco, baja el colesterol malo y demás detalles que ustedes pueden ver ahí en el PowerPoint. Contribuye al desarrollo cerebral, por eso muchas leches para niños lo están incorporando.
prevención y tratamiento de Alzheimer, depresión, estrés, ansiedad, insomnio, agotamiento. Refuerza el sistema inmunitario, ahora lo necesitamos muchísimo. Reduce el daño celular en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como artritis, reuma, enfermedad de Crohn, lupus y demás. Mejora el rendimiento muscular, por ejemplo, en deportistas y también en personas que trabajan, tienen un trabajo forzado. Mejora el rendimiento muscular y también mejora la visión. Pero aquí hay que tener en cuenta que entre grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas debemos respetar una relación, una proporción en cantidad de 2 a 1 respectivamente. Esta proporción no se respeta porque en la población en general se ve mucho consumo de aceite de girasol y de maíz. Muy poca gente consume, por ejemplo, otro tipo de aceite como el de oliva. Entonces esta proporción no se respeta y por eso hay tantos problemas de salud. Es por eso que se hace hincapié a consumir más semillitas, más aceite de oliva, más pescados y bajar el consumo de aceites, de grasas, esas frituras con grasas de vaca, grasa de cerdo, eso es totalmente perjudicial para la salud. Bueno, espero que lo hayan entendido y todo esto ustedes lo pueden ampliar con los materiales que yo les di. Y el martes les voy a tomar unas preguntitas de estos temitas. Por eso miren este cuadro siempre con el otro material que yo les fui entregando a mano para poder ir agregando algunas cositas, por ejemplo, qué tipos de pescados, cuáles son las semillas, pueden imprimir e ir agregando acá a mano o cosas así. O acá desarrollar mejor lo que ustedes quieran. Pero está bastante completo esto y es como un pantallazo que con la visión uno se puede guiar. Nos vemos el martes. Gracias.